asambleísta Paco Velasco. Señor presidente, compañeros y compañeras, como ustedes acaban de escuchar, este informe tuvo prácticamente unanimidad. Hubo un asambleísta que no votó a favor del informe y todos los demás votamos a favor. ¿Cuál es la reformatoria fundamental en torno al directorio del Banco del Estado y en torno a los accionistas del Banco del Estado? Comencemos explicando, digamos, rápidamente un repaso de cuál es el objetivo del Banco del Estado. El Banco del Estado, el artículo 96, dice que es financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuya prestación es responsabilidad del Estado. Ya, esa es hemos puesto esto de antemano porque, digamos, en la votación o en la discusión que tuvimos en la mesa, hay acuerdo en general, hay un 90% de acuerdo con el proyecto y no hay acuerdo, digamos, de un asambleísta no votó porque dice que ¿por qué le sacamos al representante de las centrales sindicales? Y por eso es que yo empiezo diciendo cuál es el objetivo del Banco del Estado. ¿Qué tienen que hacer aquí los representantes de las centrales sindicales? ¿Qué tienen que hacer aquí? Empiezo yo diciendo cuál es el objetivo del Banco del Estado. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Financiar programas del sector público calificados por el directorio como proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico nacional. Siguiente, por favor. Y esas son las áreas de acción. Parece esto una propaganda del Banco del Estado, pero creo que nos sirve más o menos para saber de lo que se trata, o sea, qué es lo que hace el Banco del Estado y por qué en el Banco del Estado tienen que estar las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados y no las centrales sindicales, por Dios. Ese en definitiva es el único desacuerdo. En todo lo demás hay acuerdo, en todo lo demás hay acuerdo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se territorializa el Banco del Estado? Siguiente. Bueno, la Constitución política obviamente da cuenta de que se establece la organización en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Y desde luego el COTAD, el Código Orgánico, da cuenta de que uno de los objetivos del Código es el fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno. Siguiente. ¿Cómo se operativiza? A través de la propia Constitución política que dice que promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito. Eso es del Banco del Estado, no es otra cosa. Es la democratización del crédito para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarito en el 211, los gobiernos autónomos descentralizados. Parroquias rurales podrán financiarse con fondos provenientes del Banco del Estado. Siguiente, por favor. Las juntas parroquiales constituyen el nivel de gobierno más cercano a las personas y ahí están las competencias exclusivas de las juntas parroquiales: planificar, construir, mantener la infraestructura física, equipamientos de espacios públicos de la parroquia, gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos, planificar, mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural. Siguiente. ¿Cómo está trabajando el Banco del Estado con las juntas parroquiales? Porque ya está trabajando. Lo paradójico era que las juntas parroquiales trabajaban con el Banco del Estado y no estaban ni en el directorio, ni eran socios, ni eran accionistas, del Banco del Estado. Estos son los desembolsos realizados. Si bien es un 1% del total de los desembolsos realizados, porque como ustedes ven, los gobiernos municipales se llevan el 62% de los créditos del Banco del Estado, los provinciales el 23% y los gobiernos parroquiales del 1%. ¿Para qué se ha destinado? Vialidad rural, equipo caminero, infraestructura y equipamiento parroquial, áreas comunales como parques, plazas, canchas, coliseos, sectores financiables mediante convenio como agua y el alcantarillado, mejoramiento de la calidad del agua. Entonces el Ejecutivo, para territorializar y democratizar el acceso a los recursos, planteó la siguiente reforma. Esto vino del Ejecutivo: que se cambie el directorio del Banco del Estado. Entonces, lo que plantea el Ejecutivo es que en el literal C,
donde estaba un vocal por los trabajadores del país, elegido por las centrales sindicales, reconocidas legalmente, que salga obviamente eso y que entre naturalmente dos representantes, ¿quiénes? Uno representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque ha hecho fundamentalmente el trabajo de vivienda del Banco del Estado, y obviamente un representante de las juntas parroquiales, como es y además que la elección tenga lugar por colegios electorales, por medio de grandes electores, convocados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Tendrán su interno y en la misma designado en la misma forma que el principal, y durará 2 años en el ejercicio de sus cargos. Esa es la siguiente. Y luego del debate desde la Comisión y del Legislativo nació, merced a la presencia de los representantes de las parroquias rurales, que dijeron: ya pues, ya tenemos vocal en el Consejo Directivo, ahora tenemos que háganos accionistas también, pues porque estaban. Y entonces la propuesta nuestra esta tuvo también unánime, hay apoyo de todos los asambleístas de la mesa, obviamente, que entonces vea antes cómo estaba, que las demás, obviamente el 51% en manos del Ministerio de Finanzas, porque es un banco público, el 51%, decía, y las demás acciones, decía, ¿qué es lo que proponemos? Decía, las demás acciones abiertas a la suscripción de los, no sirve el láser, abiertos a los consejos provinciales, municipalidades, organismos regionales de desarrollo del país, que ya ni hay. Ese es el CREA, eso que ya ni hay. Entonces nosotros, obviamente, hemos cambiado, ya no que sean solo los municipios y consejos provinciales, sino que hemos puesto de manera genérica el 51%, obviamente queda en manos del Ministerio de Finanzas. Pero las demás acciones abiertas a la suscripción de los gobiernos autónomos descentralizados, donde caben parroquias, es decir, juntas parroquiales, consejos provinciales, municipios, ¿ya? Y obviamente esas acciones serán indivisibles, podrán ser negociables y transferibles previa autorización del directorio del Banco del Estado, y no podrán garantizar ni satisfacer obligaciones asumidas por los accionistas. Y para que, en concordancia con esto, el artículo 103 también hay que modificarlo para que diga: el Banco del Estado financiará programas, proyectos, obras, servicios u otros proyectos productivos, sea que los recursos se entreguen al gobierno nacional o a los gobiernos autónomos descentralizados. Antes decía solo municipios y consejos provinciales. Eso, en definitiva, compañeros y compañeras, consiste esta reforma pequeña pero sustantiva, importante, que reconoce la pertinencia de la presencia de las juntas parroquiales en el Banco del Estado, no solo en su calidad de tener un miembro en el directorio y sacar de las centrales sindicales, ¿ya?, sino además que sean accionistas del Banco del Estado. Ese paquete accionarial, digamos, el porcentaje de las acciones, recuerden que el Banco del Estado ha sido, y esto es una constante, no voy a decir desde este gobierno, este Banco del Estado viene capitalizándose, o sea, no se han repartido las utilidades entre sus accionistas, sino que han capitalizado, y por lo tanto ahora el patrimonio de ese banco está en torno de los $1.000 millones, y para el próximo año estará en torno de los $2.000 millones, de manera que para el apalancamiento de créditos que sirvan para los gobiernos autónomos descentralizados, han logrado acumular un patrimonio interesante que permita que sea un banco en la perspectiva de financiar proyectos para los gobiernos autónomos descentralizados. La discusión, compañeros, es esa, porque en lo demás hay acuerdo con los asambleístas. ¿Queda o no queda el representante de las centrales sindicales en el Banco del Estado? Esa es la discusión. Yo con esta exposición, compañero presidente, quedo a la orden y a la disposición de las críticas, sugerencias de los y las asambleístas. Gracias.